Bien, pues estamos aquí en la tercera sesión, la tercera clase de este curso del asana, origen y desarrollo en la historia del yoga. En la clase pasada ya nos adentramos en todo este periodo del surgimiento del Tantra y su evolución a el Hatha Yoga, donde ya empezamos a ver textos de Hatha Yoga. Vimos el lugar que ocupa el asana, tanto en las tradiciones tántricas como en las posteriores tradiciones de Hatha Yoga. Vimos cómo el asana en un inicio ocupa un lugar muy limitado, muy reducido, apenas se menciona, apenas se describe, no encontramos muchas posturas, pero sí vimos cómo a lo largo del tiempo, en ese desarrollo del Hatha Yoga, en los textos posteriores y sobre todo a partir del Hatha Pradipika, el número de posturas aumenta exponencialmente, eh, a lo cual surge este interrogante de cuál es el origen o los posibles orígenes o posibles fuentes de esas posturas incorporadas en las tradiciones yógicas, que es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, una de esas posibles fuentes que podrían haberle prestado, le podrían haber dado más diversidad de posturas a la práctica del Hatha Yoga. Y nos quedamos ya en la parte tardía del corpus de Hatha Yoga, ya por ahí del siglo XVII, XVIII, y ahí es donde vamos a seguir el día de hoy. Pero antes de eso, les había prometido que veríamos algunas pinturas sobre Yoga Pata y Yoga Danda, ¿sí? Que son el cinturón de yoga y el bastón o la muleta utilizados ampliamente por los ascetas y los yogis a lo largo de la antigüedad y la Edad Media, ¿de acuerdo? Que son estos dos soportes descritos en Yoga Sutra, en Yoga Bhashya más bien, e incluso donde se da detalles, ¿no?, un poco más amplios sobre ellos en este texto comentado por Shankara, el Yoga Vivarana, de toda esta tradición comentarial del Yoga Sutra o del Patanjala Yoga Shastra. Pues vamos a ver eso primero antes de meternos en los últimos textos de Hatha Yoga del siglo XVIII. Vale, entonces habíamos visto que en el Yoga Bhashya se describen 12 posturas y una de ellas, Sopasraya, postura sostenida. Aquí no nos dice sostenida cómo, no nos dice nada, solo nos dice que es sostenida, pero en cambio Shankara sí, tiempo después, ya por ahí del siglo VIII, que es cuando se ubica a Adi Shankara, y por lo tanto a su texto, a su comentario, su Vivarana. ¿Dónde están? Nos dice una postura con apoyo. Tiene un soporte como un cinturón de yoga o una muleta. ¿Sí? Él ya nos especifica cuáles son esos soportes. Vale, pues vamos a ver esto. Vamos a ver toda una serie de pinturas. Esto es una pintura de un encuentro entre Hatha yogis, entre Nat yogis y comerciantes del imperio mogol. Intercambian, comercian. Y si se fijan, pues estos yogis, ¿sí?, están usando el Yogapata para sentar. Sabemos que son Nat yogis por las racadas, por los aretes, ¿no?, los pendientes que les perforan el lóbulo. Esa es la marca distintiva de los Nats, de los Kánfatas. También. Cinturón puede ser un cinturón más rígido, más duro, puede ser más tipo una tela, de distintas consistencias, texturas. Cinturones.
Estos de acá también son nuts, porque tienen también sus pendientes, sus aretes. Y aquí también vemos el Yogadanda, ¿sí? Que en este caso tiene esta forma peculiar, como una especie de champiñón, de seta, ¿no? Ellos lo construían así, no sé muy bien por qué todavía. El bastón y luego la parte de arriba redondeada, ¿no? Como cóncava. Cinturón, cinturón, cinturón. Perdona, Víctor. ¿Perdón? ¿Me escucha? Perdona, no sé si soy solo yo o en la grabación también va a ocurrir que no se están viendo las imágenes. ¿No se están viendo las imágenes? Yo estoy viendo solo el texto, pero no he visto las fotos. No sé si soy yo o Ah, espera. no sé si va a afectar a la grabación. Por eso te digo que yo no lo veo, pero no sé si es... Perdona. ¿Ahora lo ves? No, veo, sigo viendo la diapositiva del texto. Una postura con apoyo. ¿Qué está pasando? A ver. ¿Ahora sí? Vale. Bueno, pues vuelvo a empezar. Estos son los Nat yogis que están comerciando con el Imperio Mogol, donde los vemos sentados con sus cinturones, con sus yogapatas. Yogapata, yogapata, yogapata. Aquí es donde decía que los Nats usaban este tipo de yogadanda con forma de champiñón, con la parte superior así redondeada. Y lo vemos, otro. Aquí este, aquí. Está con los brazos encima apoyados. Este también lo está usando. ¿Vale? Ese es el yogadanda. Y sus yogapatas. Yogapata, 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 pata. Aquí, por ejemplo, en cambio es más una tela, ¿sí? Pero bueno, cumple la misma función de ayudar a sentarse, sostener las piernas. Aquí este de Shiva, estoy usando pata y el yogadanda, ¿sí? Aquí es más tipo muleta, ¿sí? Este es el otro tipo de yogadanda que a veces es así o como de esta forma, donde poner el brazo, la axila, pata, la pata, todos tienen su cinturón ahí. Y una vez más, como una tela. Aquí vemos el bastón, el yogadanda, más de tipo muleta, con forma de muleta, debajo de la axila. Aquí distintas formas de sentarse están codificadas y una de ellas es con el yogapat. Bastón. Cinturón. Aquí hay un pequeño yogadanda aquí, dibujado, pequeñito. Aquí hay otro, este de aquí es un yogadanda, la muleta. Yogapata.
Entonces, como vemos, está representado ampliamente el yoga. Danda, muleta, cinturón. Esto ya está, ya tiene forma, ya es un cinturón tal cual. Una tela, tela, todos lo tienen. Y él está sobre un yoga. ¿Sí? ¿Ves la muleta? Aquí sobresale por aquí, debajo del brazo. Yoga danda. Aquí estos de los nats, ¿sí? Tan peculiares, con forma de champiñón. Esta es una foto ya reciente de la Edad Moderna, donde todavía encontramos el Yogadanda. Eh, esta no sé por qué está aquí. Yogadanda, pata, pata, champiñón, pata y Yogadanda también debajo del brazo. Como pueden ver, en muchos casos encontramos los dos, ¿no? Eran dos soportes ampliamente utilizados. Vale, muy bien. Con Entonces habíamos visto varios textos de Hatha Yoga, desde el periodo temprano al periodo tardío, y nos habíamos quedado con el Hatha Ratnavali, donde vimos que es donde aparece por primera vez Bakasana, la postura de la grulla, parecida al cuervo. Y nos falta, vamos a leer ahora el Hatha Tattva Kaumudi y el Hatha Vyasa Parati. Porque aquí encontramos dos novedades. Por un lado, la incorporación de movimientos circulares, de movimientos repetitivos y circulares de articulaciones, algo que hasta ahora no habíamos encontrado en ningún texto, y también el uso de cuerdas y algunas secuencias de posturas. Que eso no significa que sean secuencias tipo vinyasa, no significa que sean secuencias o sea, los textos no especifican si en cada postura se está 4 respiraciones o 5 o una, ¿no? No se especifica la permanencia en cada postura, no se especifica el tiempo que se tarda en pasar de una postura a otra, solamente es secuencias de posturas encadenadas, pero a lo mejor el yogi estaba en una postura del tiempo que le daba la gana y cuando lo decidía, lo sentía, pasaba a la siguiente postura y ¿no? O sea, eso, ahí no hablaríamos todavía de vinyasa, ¿no? Como esta cosa así muy dinámica y fluida de pasar de postura a postura. Vale, entonces, por ejemplo, en Hatha Tattva Kaumudi nos dice en el 1.6, siéntese en la postura del adepto o en la postura de la marca de la suerte. Coloque las manos sobre los muslos. Mantenga la columna erguida y recta y doble el cuello hacia abajo y hacia un lado, de modo que roce los hombros. Doble el cuello y haga que toque suavemente la garganta, como en Jalandhara Bandha.
Luego muévalo repetidamente con fuerza y firmeza hacia el lado derecho. Mueva el cuello de tal manera que se mueva la región del ombligo, el pecho, la espalda, la cintura y el estómago. Este es el movimiento del monte Meru, Meru Kalana. El momento que tengo aquí unos mensajes. Ahí. Bien, Meru Kalana. Elimina el aire de la cintura y la espalda, destruye la flema en la garganta, cura los problemas de viento en el estómago y el pecho y elimina por completo las enfermedades causadas por la flema. Endereza el canal central, estimula la kundalini y afloja todos los canales. Uno debe practicarlo hasta que se canse. Esta es la estimulación del monte Meru que se debe realizar al comenzar a controlar la respiración. ¿Sí? Aquí ya vemos un movimiento continuo, ¿no? En este caso del cuello. Ya nos dice la cerradura de la rueda, Chakri Bandha. Primero estire ambas piernas rectas y planas a lo largo del suelo. Luego coloque suavemente las manos a la mitad del muslo de cada una de ellas. Y recostándose levante ambos pies y llévelos rápidamente hacia atrás por encima de la cabeza una y otra vez. Una y otra vez. Levante bien alto el trasero con las manos y muévalo rápidamente en círculo. Practique esto repetidamente todos los días hasta cansarse. Es la cerradura llamada rueda y se deshace de todas las enfermedades. La cerradura de la rueda estimula la kundalini, estira el diafragma, aviva el fuego digestivo, afloja todos los canales y se deshace de problemas como el estreñimiento, la indigestión y el dolor intestinal. ¿Vale? No se termina de entender muy bien. O sea, dice que hay que llevar las piernas atrás de la cabeza, como en Halasana, pero luego dice que hay que mover el trasero en círculo. Entonces no sé si es llevar las piernas atrás y caminar los pies hacia un lado y luego caminarlos hacia el otro, algo así. Pero bueno, como sea, aquí ya vemos esta innovación, este nuevo elemento de la repetición, o sea, de un movimiento que va y viene, un movimiento que se repite. Ya no es estar en una postura y permanecer en ella estáticamente, sino que ya nos habla de movimientos constantes de alguna parte del cuerpo, ¿sí? De repetir, de girar, de mover a un lado y a otro, de subir y bajar, etc. Ahora la práctica del estiramiento, Tana. Sentado en la postura fácil, Sukhasana, con las manos unidas en la parte inferior del estómago, mire fijamente el ombligo y estire repetidamente la región 5 dedos por encima del ombligo y por debajo del corazón. Al hacer esto, mientras mantiene la espalda, el cuello y la cabeza rectos de manera cuidadosa y constante, la respiración pronto entra en la vía posterior y el bulbo y la diosa se mueven, ¿sí? Kanda y Kundalini. Alternativamente, el yogi debe practicar todos los días repetidamente el estiramiento únicamente en la región del ombligo. Esto estimula el bulbo del sabio. Esta es la práctica del estiramiento. ¿Vale? Esto también no termina de quedar del todo claro, pero pareciera que es como un movimiento en el cual se estira el abdomen, se contrae, se estira, se contrae. Ahora el ejercicio Karana. Lo siguiente se dice en el Siddhanta Shekara. Un Karana es una rotación de una extremidad en ambas direcciones. Hay 10, ¿sí? O sea, el clásico movimiento circular, ¿no? Muñecas hacia un lado, hacia el otro, hombros hacia un lado, hacia el otro, ¿sí? O sea, de todas las articulaciones del cuerpo, la pelvis, o sea, esto lo resulta muy, muy conocido, muy familiar, porque es algo ya muy, pues muy integrado y muy practicado, ¿no? Hoy en día. Se considera que las 10 karanas principales son las de la cabeza, el estómago, los brazos, las piernas, los muslos y las rodillas. De las karanas menores, las más importantes son las de las muñecas, los pies, los dedos y otras articulaciones del cuerpo. El hombre sabio debe meditar en la danza de Shiva y tocarse el pecho cuando practica karana. Esto es un dato interesante, por lo que vamos a ver después, sobre estas
¿no? Sobre estos movimientos circulares y que además lo asocie, ¿no? Lo relacione con la idea de meditar sobre la danza de Shiva. Las karanas menores deben realizarse de esta manera 50 o 25 veces al día durante 3 meses. El yogi debe practicar asanas de esta manera. Sus canales se purifican, se vuelve fuerte, las enfermedades se curan y su respiración y fuego se despiertan. Pierde peso, su expectativa de vida aumenta y supera la muerte prematura. Estos y otros beneficios surgen de la práctica regular de Karana. Eso es Karana. Karana, ¿vale? Estamos en el siglo XVIII. Hatha Tattva Kaumudi. Perdón, Víctor, Sí, no sé, no vemos el texto. Vemos nada más ahí varias, recuadros. no están viendo el texto. ¿Tú tampoco, Remedios? Ay, ¿por qué no me dicen? ¿Pero desde cuándo? ¿Desde el principio? O sea, no han visto Desde que nada. Remedio, Es que te lo he escrito por el chat, no te quería interrumpir. No, interrumpan, interrumpan. O sea, Vale, perdona, perdona, es que no quería volver a cortarte, te lo escribí, que no sé por qué se ven las carpetas, pero no sé, el texto en sí no se estaba viendo. Disculpa. está pasando todo. ¿Ahora lo ven? sí, gracias. Gracias, Antonio. Ok. Bueno, pues esto es lo que he leído, ¿vale? Sobre, sobre lo de Merukalana, que es este movimiento del cuello. Chakribanda, que es esto de llevar las piernas atrás de la cabeza y tal vez como girar con las piernas hacia un lado y hacia el otro. El estiramiento Tana, que es esto de estirar el abdomen hacia arriba, hacia abajo. Y aquí es donde nos habla de los karanas, de estos movimientos circulares, de las principales articulaciones del cuerpo, las mayores y las menores. Cabeza, estómago, brazos, piernas, muslos, rodillas y las menos importantes, muñecas, pies, dedos, etc. Y donde nos dice que el hombre sabio debe meditar en la danza de Shiva y tocarse el pecho cuando practica Karana. Vale, entonces vamos con el otro texto, que es el Hatha Vyasa Padati. Y aquí volviendo una vez más a esta tabla, ¿dónde está? En el Hatha Vyasa Padati, ¿sí? Ya encontramos 112 posturas nombradas y descritas, ¿no? Lo cual es muchísimo en relación a los textos anteriores y sobre todo a los del periodo temprano del Hatha Yoga, donde encontrábamos una postura, dos posturas, ninguna postura. Vale, nos dice, acuéstese boca arriba, átese el cuello con los dedos, junte los codos y manteniendo las plantas de los pies en contacto con el suelo, estire cada uno de los pies por turno, mientras rota el otro en sentido horario y antihorario. Esta es la patada de toro. Brisa Pada Kshepa. Acuéstese como un cadáver, junte las rodillas y llévelas hacia el ombligo.
Sujete el cuello con las manos y gire las rodillas. Esta es la postura del perro acostado boca arriba. Es Botanasana. Acuéstese boca arriba, coloque las rodillas sobre el pecho, rodee con los brazos las piernas unidas, superior e inferior, y muévase hacia la izquierda y la derecha. Esta es la postura de piedra de molino, Trisadasana. Acuéstese boca arriba, pase los pies por encima de la cabeza y colóquelos en el suelo. Acuéstese boca abajo, gire hacia un lado y luego repita el proceso una y otra vez. Esta es la postura del rodar, Uttanasana. ¿Sí? Aquí también vemos movimientos dinámicos de repetición, de ir de un lado al otro, de rodamientos, etc. Acuéstese boca abajo, mantenga el ombligo en el suelo, apoye los brazos en el suelo como pilares, frunza los labios y mantenga la posición, silbando como una flauta. Esta es la postura del lagarto, Saratasana. Acuéstese boca abajo, mueva los codos hacia los costados, apoye las palmas en el suelo y levante el cuerpo una y otra vez. Esta es la postura del pez, Matsyasana, ¿sí? Algo distinto a lo que hoy nombramos como Matsyasana. Y dice, levante el cuerpo una y otra vez, una y otra vez. ¿Sí? Aquí también nos está diciendo de repetir. Acuéstese boca abajo, coloque los dedos de los pies apuntando hacia abajo en el suelo. Coloque las palmas de las manos en la coronilla de la cabeza, levante el trasero y mire el ombligo. Lleve la nariz al suelo y llévela hacia las manos. Repita esto una y otra vez. Esta es la postura del elefante, Gayasana. Esta es una postura parecida, similar a perro mirando hacia abajo. Por aquí creo que hay una... Es esta. Esta es la postura del elefante. Como un proto perro mirando hacia abajo. Bien, asuma la postura del elefante. Coloque, repetir. No, y es interesante porque sí se puede entender también como un proto perro mirando hacia abajo, porque a partir de aquí vemos cómo distintas posturas parten desde la postura del elefante, ¿no? Postura del elefante como una postura base a partir de la cual se pueden ejecutar otras posturas, lo cual es algo similar al perro mirando hacia abajo hoy en día en nuestras secuencias. El perro hacia abajo es una postura que hacemos constantemente como base a partir de la cual iniciamos secuencias, ¿no? O otras posturas, ¿no? A partir del perro hacia abajo, llevamos un pie, tal. Entonces dice, asuma la postura del elefante. Coloque repetidamente la cabeza en el lado derecho y luego en el lado izquierdo del abdomen. Esta es la postura de la hiena, Tarakshavasana. Adopta la postura del elefante después de doblar cada pierna por turno. Esta es la postura del oso, Vrikshasana. En la postura del elefante dobla ambas rodillas una y otra vez. Esta es la postura del conejo, Sashasana. En la postura del elefante rota cada pierna por turno frente al cuerpo. Esta es la postura del carro, Ratasana. Sí, o sea, es difícil comprender realmente cómo se hacen estas posturas, ¿no? Con estas indicaciones es algo difícil. En la postura del elefante golpea el suelo con cada brazo por turno. Esta es la postura del carnero, Meshasana. En la postura del elefante levanta ambos pies y toca el suelo con la cabeza. Esta es la postura de la cabra. Levanta ambos pies y toca el suelo con la cabeza. Entonces eso ya parecería casi un parado de cabeza, ¿no? Tal vez un Sirsasana, porque si la postura del elefante, ¿no? Hemos visto que está así, pues si baja la cabeza al piso y sube las piernas, pues se entiende que es Sirsasana B, es el parado de cabeza B.
Apoya las palmas de las manos en el suelo y patea las plantas de los pies hacia arriba. Luego cae al suelo. Repite la misma acción una y otra vez. Esto es volar hacia arriba como un gallo. Cucutodana. Cucutodana. Y esto también, pues no sé, pareciera como pararse de manos o algo así. Apoya las palmas de las manos en el suelo y apuntando los pies hacia arriba, baila sobre las palmas. Esta es la danza invertida. Viparitantria. Viparitanritya. Viparitanritya. Sí, pues pareciera un parado de manos moviendo las piernas o moviendo como caminar con las manos y bailar, no sé. Entrelaza los dedos de las manos, pasa todo el cuerpo entre los brazos y permanece en la posición resultante. Esta es la postura del cuerpo que se retuerce. Angamotana. Coloca las plantas de los pies en las palmas de las manos y ponte de pie y camina. Esta es la postura de las sandalias, o sea, es como, yo entiendo que es como Padahastasana, ¿no? Poner las manos debajo de los pies y caminar. Un Padahastasana caminando. Coloca un pie sobre el cuello y ponte de pie. Esta es la postura de los 3 pasos de Vishnu. Trivikramasana. Trivikramasana. Sí, esta tiene nombre, no me viene ahora el nombre, pero sí es una postura, ¿no? Conocida. O sea, ponerse la pierna atrás de la cabeza, parado. Siéntate y vuelve a sentarte. Esto se repite de pie. Uttanotana. Uttanotana. Siéntate y vuelve a sentarte. Esta, ¿no? Es la postura de la pierna atrás de la cabeza. Así la conocemos. Luego dice, de pie, a 3 manos de distancia de una pared, tócala con el pecho. Empuja el pecho hacia afuera y luego tócala de nuevo. Esta es la postura del abrazo, Alingasana. Pareciera que es como hacer una especie de lagartijas en la pared, ¿no? Unas flexiones. De pie, abrazando una rodilla contra el pecho. Esta es la postura del abrazo del niño. Bala Lingana. Y bueno, el anterior es interesante, ¿no? Porque ya nos habla de hacer posturas con una pared, ¿no? Con un nuevo elemento como es la pared, que no lo habíamos visto hasta ahora. Sujete el escroto y el pene firmemente entre los muslos y póngase de puntillas. Esta es la postura del taparrabos, Kaupinasana. Junte las manos, coloque ambos pies dentro de ellas y luego sáquelos y métalos saltando. Esta es la postura de saltar sobre el umbral. Es decir, esto es hacer así y pasar los pies por encima y regresar sobre los propios brazos. Salta y patea el trasero con los talones. Interesante. Esta es la postura del ciervo. Dan un salto y llevar los pies hacia atrás y tocarse los talones. Digo, y tocarse los glúteos, las pompas, las nalgas. Ponte de pie, levanta los brazos y salta repetidamente. Esta es la postura del mortero, Musalasana. Estira una pierna como un palo y sujeta su pie con una mano. Estira una pierna como un palo y sujeta su pie con una mano. Sostén la planta del otro pie con una mano. Mantén la planta del otro pie en el suelo y gira rápidamente. Esta es la postura de la estrella polar. Esta se ve complicada. Dhruvasana. Extiende los brazos y gira. Esta es la postura del torno del alfarero. El torno de alfarero. Kulalakrasa. Kulalakrasa. Que hay algunas ilustradas en un texto que está basado, es otro texto ilustrado, basado en el Hatha Vyasapadati, es el del Sri Tattvanidhi, que ya es de finales del 18 o del siglo XIX ya.
donde se ilustran estas posturas que están descritas en las que acabamos de leer en el Hatha-vyasapadati, son ilustradas, algunas de ellas, en este texto, en el Sri Tattvanidhi. Y en ellas, pues sí reconocemos algunas de ellas, ¿no? Esta de acá, esta de puntillas, aquí está haciendo pues, el arquero, ¿no? Akarna Dhanurasana. Aquí parece que se está parando sobre un solo brazo, ¿no? Como Mayurasana, pero con un brazo en el aire, ¿no? Kukutasana con una sola mano. Aquí está Kaupinasana, ¿no? Que era la de ponerse de puntillas. Y este texto, el Hatha-vyasapadati, tiene una sección de posturas con cuerdas, lo cual también es una novedad. Dice, sujeta una cuerda con ambas manos, pasa ambos pies juntos entre ellas y por encima de la cabeza y ponlos en el suelo. Repite, esta es la postura de la cucaracha, Parosniasana. Sujeta la región abdominal con una cuerda y mantén el cuerpo rígido como un palo. Esta es la postura del palo. Coloca las nalgas sobre una cuerda y mantente rígido como un palo. Esta es la postura del peso, Varasa. Sujeta una cuerda con ambas manos y trepa hacia arriba. Esta es la postura de Narada, Naradasa. Adopta la postura del loto. Toma una cuerda con ambas manos y trepa por ella. Esta es la postura del cielo, Svargasa. Adopta la postura del gallo. Toma una cuerda con ambas manos y trepa por ella. Esta es la postura de la araña, Urnanavyasana. Sujeta una cuerda con ambos puños y coloca las plantas de ambos pies sobre ellos. Esta es la postura del loro, Sukhasana. Sujetando la parte superior de una cuerda con los dedos gordos de los pies y la parte inferior de las manos, trepa por ella. Esta es la postura del 100 pies. Trinajalukasana. Sujeta una cuerda con un puño y trepa por ella. Esta es la postura de la oruga, Vrintasana. Y pasa cada puño entre un muslo y una rodilla y sujeta una cuerda con cada mano. Sostén un peso con los dientes y trepa. Esta es la postura de la grulla, Kraunchasana. Vale. Claro, está aquí podemos especular y pensar en la posible influencia de algunas artes acrobáticas y marciales que vamos a ver en la próxima clase, que han podido influenciar o le han podido dar al yoga esta riqueza de nuevas posturas y de nuevos elementos como es el uso de cuerdas. ¿Vale? De un arte marcial, un arte acrobática como es el Malakam, que justamente es realizar acrobacias, posturas, tanto en una cuerda como en un mástil. ¿Vale? Y esto es una tradición antigua de la India, una tradición precolonial, premoderna, aunque siempre, o sea, es difícil, ¿no? Es difícil precisar y determinar quién influyó a quién influyó al yoga, a qué disciplinas influyó el yoga, y todo eso además, cuando ya llegamos al siglo XVII, XVIII, XIX, XX, se complica todavía más porque ya tenemos además la influencia de las disciplinas provenientes de Europa, ¿sí? De la cultura física europea, de la gimnasia, de todas las disciplinas que surgen en Europa, sobre todo el siglo XIX, pero desde el siglo XVIII también, y que llegan a la India a través de la colonia británica y que también van a ser otra pieza de este rompecabezas donde es, como digo, muy difícil determinar y precisar las direcciones ¿no? de esos préstamos, de esas influencias, quién influyó a quién primero, quién tomó más de quién, ¿no? Entre todos estos elementos del yoga por un lado
la gimnasia occidental por el otro, las artes marciales indias precoloniales por el otro, la danza tradicional india, que es lo que es donde nos vamos a adentrar el día de hoy, por el otro, las artes acrobáticas, ¿no? de entretenimiento precoloniales indias por el otro, ¿vale? Entonces ahí tenemos un rompecabezas complejo que es lo que vamos a tratar de abordar, sabiendo de antemano que es muy difícil por ahora y es justo un área que todavía no ha sido tan estudiada, ¿no? Justo esta confluencia, estas conexiones, y por lo tanto pues sigue habiendo mucha falta de información y muchas áreas oscuras, muchas lagunas, y por lo tanto no podemos no podemos llegar a conclusiones definitivas, solamente pues ir encontrando algunas pistas, ¿no? Algunas coincidencias, y lanzar algunas conjeturas, especulaciones, deducciones lógicas, ¿no? A través de estudiar la cronología de cada una de estas disciplinas, de estudiar en qué puntos se cruzan, se encuentran, en qué espacios, en qué momentos, etcétera. Vale, entonces vamos a ver todas estas fuentes, primero premodernas, que pueden haber influido en el yoga, que pueden haberle dado esta riqueza postural, ¿no? Este aumento en el número de asanas del que somos testigos, ¿no? A partir de cierto momento histórico, sobre todo ya hemos visto a partir del siglo XV, Hatha Pradipika en adelante, vamos viendo un aumento exponencial en el número de posturas. Y si nos preguntamos de dónde salen estas posturas y lanzamos la hipótesis de que a lo mejor estas posturas no las inventaron solos los yogis, sino que más bien las tomaron, ¿no? O se inspiraron en la convivencia con otras tradiciones no yógicas paralelas, o que compartían ciertos elementos culturales y religiosos, pues podemos establecer estas posibles fuentes y ver de qué forma podría ser correcto afirmar que son estas las fuentes de las cuales proceden las posturas incorporadas al yoga. Entonces, primeramente tenemos el ascetismo, que en realidad esto ya lo hemos visto, pero bueno, una vez más, ¿no? Ya vimos que el Hatha Yoga surge por la confluencia de las tradiciones tántricas y toda esa herencia cultural y religiosa del ascetismo, que es un fenómeno muy amplio, ¿no? Que engloba, que abarca a un conjunto muy heterogéneo y amplio de tradiciones, con sus distintos textos, sus distintos marcos y cosmovisiones y objetivos y soteriológicos, etcétera, pero que todos ellos pues, sí comparten ciertos rasgos, como es esta búsqueda de la liberación del samsara a través de distintos grados de manipulación del cuerpo y de experimentación con la mente, con la conciencia, con los estados internos, con la contemplación, etcétera. Donde digo que, bueno, así como para ilustrar de una manera muy clara dos tendencias muy distintas, ¿no? Dicotómicas en este camino del ascetismo, nos sirve mucho el caso de los jainistas y el caso de los budistas, ¿no? Como esas dos vías, una muy extrema y la otra moderada, que se enfocan por un lado en la mortificación del cuerpo y por el otro en en el cultivo de la atención, de la contemplación, de la concentración, etc.
Entonces, eso, el estetismo. Aquí les muestro unas pinturas y fotografías más para que les quede muy claro, ¿no? Este tipo de prácticas, que algunas de ellas se han mantenido, ¿no? Aquí, por ejemplo, el colgarse de un árbol con fuego, ¿no? Con la exposición extrema al calor. Era una de estas prácticas mortificantes, así como la de mantener los brazos elevados por mucho tiempo, e incluso hasta la atrofia, la petrificación muscular de esos brazos. El faquirismo, ¿no? Finalmente evolucionó pues como en un entretenimiento, en un espectáculo, pero que en realidad inicia como una práctica mortificante, ¿no? Dentro de esta línea extrema del ascetismo. Y que, como digo, pues muchos de estos grupos ascéticos han perdurado hasta la actualidad, agrupados en pequeños grupos, en grandes grupos, perteneciendo a distintos grupos religiosos, sectas, órdenes. Y que cada X tiempo, cada cierto tiempo, se reúnen todos ellos, todo este conjunto tan amplio de ascetas de toda la India se reúnen, como sabemos, en esta festividad, en esta celebración, en este encuentro masivo que es el Kumbh Mela. Vale, esto en cuanto al ascetismo, que ya en realidad ya lo habíamos visto. Y ahora sí, vamos a seguir con la danza, el mundo de la danza clásica india, como una posible fuente de influencia hacia el yoga, una posible fuente de inspiración de los yogis para realizar nuevas formas de mover el cuerpo, nuevas formas de postura, nuevas formas posturales. Y a la inversa, ¿no? También es posible que el yoga le haya prestado, le haya dado ciertos elementos a la danza clásica india, ¿sí? Es en las dos direcciones, ¿vale? Pero eso es lo que vamos a tratar de investigar ahora. Voy a hacer una pausa de 3 minutos y regreso. Ok, 3 minutos nada más, corta. ok.
Vale. Pues vamos con la danza. Entonces, para empezar, debemos saber que a día de hoy, así como existen en el yoga las 6 escuelas ortodoxas las 6 escuelas ortodoxas de la India, de la filosofía india, los 6 darshans, ¿sí? Donde tenemos yoga como una de ellas, ¿no? Se consolida el yoga a partir de Patanjali se consolida como una escuela filosófica, así como el Vedanta, ¿no? El Samkhya, etcétera. Tenemos también 6 escuelas ortodoxas de danza, ¿vale? Todas ellas, todas las escuelas de danza clásica india surgen, ¿no? O se consolidan a partir de un texto fundacional de principios de la era común, que es el Natya Shastra, ¿sí? Este texto atribuido a Bharata Muni, es el texto fundacional del teatro, de la danza y de la música, porque en un inicio la idea del teatro, la idea del drama, de la representación teatral, engloba e incluye a la música y a la danza, ¿vale? En ese tiempo en el que se codifica este texto, en la India, la música y la danza todavía no se conciben como disciplinas artísticas autónomas e independientes, sino como complementos o como integrantes de una única disciplina que es el teatro, ¿vale? Y de hecho, pues es considerado este texto, ¿no? esta obra fundacional del teatro, como un quinto Veda. Y bueno, la forma de concebir el porqué, ¿no? O el objetivo, la razón de ser de este texto y de esta disciplina es la de educar, deleitar y restaurar el Dharma en una época de decadencia. Es decir, se busca un poco a través del teatro educar a las gentes, ¿no? Transmitir la moral, ¿no? Valores morales en una época de decadencia y de corrupción a través del teatro. Y además también se concibe que el teatro no es únicamente entretenimiento, es un acto ritual, ético y cósmico, porque a su vez se entiende que la propia creación, el universo, es como una gran obra de teatro, una gran representación. Está muy ligado además esta idea al teatro, esta disciplina, esta tradición está muy ligada al dios Shiva, al dios Nataraja, ¿sí? como ese gran creador. Y la representación, este concepto de Abhinaya, ¿no? Abhinaya es como el concepto que define cómo se transmite un sentido, un significado, ¿no? Que está pues, escrito, ¿no? En el guión de la historia, el guión de la obra de teatro, por así decirlo. Cómo transmitirlo, cómo conducirlo hacia el espectador, a través de qué medios, a través de qué elementos se puede hacerle llegar al espectador un significado, una historia, ¿no? Entonces estos elementos son el cuerpo, la palabra, el vestuario y la emoción. Aquí tenemos también la teoría de Rasa, muy importante, la cual además luego después Abhinavagupta es uno de los principales representantes del Tantra no dual de Cachemira, del Shivaísmo de Cachemira, de la exégesis de Cachemira. Y Abhinavagupta, además, entre otras cosas, además de ser uno de esos grandes filósofos y místicos del Shivaísmo de Cachemira, además también fue uno de los grandes comentadores y críticos de arte de la historia de la India. Las teorías de Abhinavagupta sobre el arte son de las más importantes y una de sus comentarios y reinterpretaciones del Natya Shastra gira en torno a la teoría de Rasa, que pues es algo muy denso ¿no? y da para mucho, pero así para resumirlo, la idea de rasa, que se traduce como sabor, rasa es sabor, se traduce como sabor, sería como la idea de cuál es el sabor como emocional, cuál es la atmósfera, la sensación, ¿no? Interna, subjetiva, emocional del espectador al ver la obra, ¿no? Si es tristeza, si es alegría, si es maravillarse, etc., ¿no?
como experiencia estética, pero que Abhinavagupta además le da esa dimensión espiritual justamente, ¿no? Que, como el acto de presenciar un acto estético, un acto artístico, como una fusión del espectador con el propio acto, ¿no? Y todo eso llevado a algún tipo de sabor que incluye esa dimensión espiritual, mística, transformadora, ¿no? Que no es únicamente eso, entretenimiento o estética porque sí, sino que tiene un fin además eh, trascendental, bueno, o de transformar al espectador y llevarlo a una experiencia de conciencia distinta y trascendental. Entonces es en esta tradición, ¿no? donde surge, donde aparece, ¿no? Esta forma de entender el cuerpo como un vehículo que puede codificar una gramática, una serie de sentidos, de significados, y que por lo tanto es donde aparece por primera vez una investigación, una sistematización en la corporalidad, ¿no? Que no encontramos en el yoga en esa época para nada, ¿no? Porque ya hemos visto que en ese momento histórico el cuerpo pues es únicamente, o sea, toda la exploración del cuerpo tiene que ver con formas de sentarse y de observar y de contemplar, ¿no? Los procesos internos o formas, en el caso de los ascetas extremos como los jainistas, formas de cómo someter al cuerpo a penurias, a dolor, ¿no? A exposiciones extremas a los elementos, etcétera, como forma de generar tapas. Pero no hemos visto hasta entonces, no habíamos visto un estudio de la corporalidad en todas sus dimensiones. No, es decir, estamos hablando de las unidades mínimas de movimiento, las formas de desplazarse, las formas de configurar las manos y los pies, los ojos, la cara, los miembros, cuáles son los distintos planos. O sea, aquí encontramos de verdad un estudio de la locomoción, ¿no? De las formas, de las posibilidades de posturales. Y es donde surgen todos estos elementos como los mudras, ¿no? Toda una riqueza de posiciones de las manos, ¿no? En realidad, hoy en día asociamos los mudras al yoga, pero es en la danza donde aparecen todos estos mudras de las manos como formas de expresión. Nos hablan de posturas, ¿no? No nombradas como asanas, pero sí como sthanaka, ¿no? Desplazamientos, como digo, gati y kari y mandala, movimientos circulares de articulaciones. Entonces esto, volviendo a lo que hemos leído en el Hatha Tattva Kaumudi y en el Hatha Vyasapadati, ¿no? Donde hemos encontrado por primera vez en textos de Hatha Yoga movimientos repetitivos o movimientos circulares de articulaciones, pues eso sí sea posiblemente un préstamo de la danza al yoga, en este caso nombrado como rechaka, que curiosamente en el yoga rechaka es la expiración, ¿no? Puraka, rechaka, son como mismas palabras con usos distintos, pero que coincidentes. Y donde todo este estudio del cuerpo de la danza clásica india desde el Natya Shastra nos habla de karanas como la mínima unidad coreográfica, nos describe 108. Un karana sería como justo, tal cual, como una postura, ¿no? Lo que entenderíamos como una postura. Un karana es una configuración específica de las manos, los pies, o sea, en realidad se entiende manos y brazos, o sea, los miembros superiores, manos y brazos, cómo poner las manos y los brazos de una forma específica, junto con una forma específica de poner los pies y las piernas, ¿sí? Y junto con la postura completa, el sthanaka, eso es un karana, ¿sí? Entonces ahí el texto Natya Shastra nos describe 108 karanas, 108 formas específicas de posicionar manos y pies. Y, esto es interesante, cuando distintos karanas son encadenados, cuando hay una secuencia de karanas, se le llama angaharana, ¿no? Entonces sería algo similar a la idea que tenemos hoy en día de un vinyasa, ¿no? O de una secuencia de posturas. Entonces ya
a principios de la era común, muchísimo antes de que aparecieran secuencias o posturas o diversas posturas en los textos de Hatha Yoga, la danza clásica india ya hablaba, ¿sí?, de encadenamiento de posturas en el espacio. Y Pindi Banda, cuando además se da como una compactación de muchos karanas, ¿no?, con diversos bailarines o bailarinas para expresar una atmósfera extática, ¿no?, de lo que está transmitiendo la obra. O sea, un encadenamiento de karanas, pero ya de una forma muy, muy densa, muy concentrada y con la idea de expresar como una culminación de la historia, ¿no?, de un éxtasis, de un apogeo, etc. Entonces aquí, pues sí, podemos deducir que mucho de lo que el yoga va a desarrollar después, ¿no?, el camino del yoga, esa riqueza que vamos a ir encontrando de asanas, de posturas, de entendimiento del cuerpo físico y de exploración del cuerpo físico, es muy posible que haya venido por el lado de la danza, ¿no? Toda o parte de esa inspiración de los yogis. Porque además tenemos en el Natya Shastra nos describe el Purvaranga, el ritual preliminar, es decir, cuando se hacían las obras de teatro, siempre antes de iniciar la obra se hacía un ritual, ¿sí? Un ritual donde se hacían una serie de cantos, de gitas y cantos a Shiva, donde se hacía un tipo de danza, la danza Tandava, ¿sí?, como esta danza que representa los movimientos del dios Nataraya, y donde se invocaban a las deidades para que, como para purificar el espacio donde iba a tener lugar esa obra de teatro y para asegurar el éxito. Era una manera también de propiciar que la obra de teatro tuviera éxito, todo saliera bien. Entonces, esto tenía muchas veces también lugar en los templos, ¿sí? Entonces, esta confluencia, ¿no?, de lo estético, pero también con lo ritual, con lo dancístico, con lo musical, que muchas veces pues, confluían no solamente los bailarines, las bailarinas, los dramaturgos, los espectadores, sino que también ahí muchas veces estaban los propios yogis, ¿no? O sea, era un ambiente estético, artístico, pero también ritual, religioso, soteriológico, era una confluencia donde es muy posible deducir que que los yogis, los ascetas que estaban siendo parte o estaban siendo testigos de ese espectáculo con ese ritual preliminar, pues se inspiraran, ¿no? Se inspiraran en lo que las danzas, en las formas de mover el cuerpo, que se comunicaran, que intercambiaran información, ¿no? Y además, ya en el Natya Shastra, aunque de una forma todavía muy limitada, ¿no?, ya hacia el final de la obra, ya hay algún verso que nos da esta idea, que después, sobre todo ya a partir del giro tántrico en la Edad Media, va a tomar mucha más fuerza, que es la idea de que además la danza y la música, ¿sí?, como disciplinas, pueden conducir a la liberación también, al Shiva Loka, ¿sí? Es decir, que el propio acto de danzar, la propia disciplina dancística puede ser un camino soteriológico, como el yoga. Entonces esto tal vez sería algo más bien que la danza toma del yoga, ¿no? Esto sería al revés. No tanto un préstamo que le da la danza al yoga, sino más bien un préstamo que le da el yoga a la tradición de la danza. La idea de liberarse o que la danza pueda ser una disciplina, una tradición que incorpore elementos soteriológicos, que incorpore la idea de que el bailarín, la bailarina está caminando, ¿no?, un sendero que implica también de alguna forma concentración, disciplina, constancia, con un objetivo de liberación.
Entonces, como sea, pues eso, es una tradición donde por primera vez, ¿no? De forma preeminente, se estudia el cuerpo, se estudia todas las posibilidades de la corporalidad, se concibe la geometría del cuerpo, el cuerpo como un mandala, se estudian, como digo, ¿no? Las líneas, las diagonales, los pliegues, las flexiones, los planos, todo este lenguaje del cuerpo. Por ejemplo, los bangas son los pliegues, ¿no? O las curvaturas, ¿no? Tribanga es cuando el cuerpo se pliega en las rodillas, en las caderas y en el cuello, ¿no? Son tres pliegues distintos, ¿no? Atibanga es cuando se pliega en muchas formas. Samabanga, ¿no? Es cuando está equilibrado, cuando no hay pliegue, ¿no? Cuando, tomando como referencia justo la columna, ¿no? Hay la idea de la columna vertebral, creo que recibe el nombre de Brahma Sutra o algo así, la columna vertebral. Entonces, dependiendo de en cuántos pliegues se curve la columna a partir de las articulaciones, pues se habla de distintos bangas. Entonces, fíjense cómo un poco en realidad todo este desarrollo de los asanas, ¿no? De la complejización de los asanas, sobre todo cuando ya hablamos de asanas de pie, ¿no? Trikonasana, Parsvakonasana, lo podemos entender como pliegues también, ¿no? Por dónde se pliega la pelvis, si se dobla la rodilla, dónde está la diagonal, dónde está la vertical, ¿no? Todo este entendimiento de las líneas corporales, todo eso no lo encontramos para nada en los textos, ¿no? Que hemos visto de Hatha Yoga antiguos, ¿no? Mucho menos antes en Yoga Sutra o textos de esa época. Y en cambio sí, aquí en el Natya Shastra y esta tradición de la danza que inicia desde los primeros siglos de la era común, sí ya encontramos un estudio serio y sistemático del cuerpo y de sus distintas líneas, flexiones, diagonales. Posibilidades articulares. ¿Vale? Por ejemplo, esta postura es Chatur Mandala, ¿sí? O sea, esta postura se concibe como un mandala de 4 puntos. Chatur Mandala, 4 puntos. Yo creo que aquí ya no queda duda de que esta postura de hoy en día de las secuencias de yoga, conocida como la postura de la diosa, ¿no? Que es justo ponerse así, pues probablemente también proceda de la danza clásica. Y esta idea del pindi banda, que es cuando hay una concentración de karanas, ¿no? De posturas, realizado por distintas bailarinas o bailarines, para expresar, ¿no? Algunos de los rasgos de la divinidad o de la historia de la divinidad, de la mitología, etc. Esto es un pindi banda, pindi banda. ¿Vale? Entonces, bueno, como digo, a partir del giro tántrico de la Edad Media, ¿no? A partir del siglo VII, VIII, IX y sobre todo X, XI, XII, XIII, ¿no? En el apogeo, la edad dorada del Tantra, pues ya empezamos a ver una proliferación de representaciones escultóricas, de templos dedicados a Shiva, a Nataraya, donde vemos, donde vemos muchas imágenes de danza, ¿no? En los templos, como este templo en el sur de la India, el templo de Nataraya, a Shiva de Chidambaran. Esto está en el estado de Tamil Nadu, templo de Chidambaran, y ahí vemos numerosas representaciones dancísticas del dios.
esta postura. Pues la relación, ¿no? ¿Ves? Aquí ya nos lo dice. Karana, ¿no? Significa la coordinación, la acción coordinada entre el cuerpo, las manos y los pies. Hay 108 karanas. Pues, por ejemplo, esto es un karana, ¿no? Esto es se llama Lalata Tilakam. Es el karana 50. De los 108 karanas descritos en el Natya Shastra, el número 50 es este, el cual hoy en día no nos resultaría descabellado concebir esto como un asana, ¿no? Como una postura en una clase de yoga. Si alguien hace esto, no nos parecería raro que fuera una postura de yoga, pero muchísimo antes de que aparezcan posturas de yoga complicadas en los textos, ya en la danza estaba esto descrito. Estaba descrito y estaba esculpido en los templos. Y bueno, hay una historia interesante en torno, ¿no?, a estos templos, como digo, donde se realizaban tanto representaciones teatrales como el ritual preliminar a esas representaciones, el Purvaranga, donde confluían tanto espectadores y participantes de la obra teatral como yogis y ascetas, porque la representación no era únicamente un acto de entretenimiento, sino era un acto concebido como religioso, como espiritual, y donde se van formando, ¿no?, una serie de tradiciones dancísticas, artísticas, alrededor de estos templos, al punto de surgir la figura de la Devadasi, ¿sí? Las Devadasis. La figura de la Devadasi, por muchos siglos en la India, fue la figura de una mujeres. Las Devadasis eran conocidas como las siervas de Dios, eran bailarinas que vivían en los templos y que eran solteras, no eran mujeres no casadas, y que pues, dedicaban su vida, o sea, su voto era dedicar su vida a la danza y al Dios, y a Shiva, y entregarse completamente, o sea, eran como si fueran las novias de Dios. Sería algo similar tal vez a la idea que tendríamos en Occidente de una monja, por ejemplo, solo que en este caso pues eran bailarinas y no necesariamente célibes. Esa sería la diferencia con una monja. Pero eran mujeres no casadas y que durante mucho tiempo en la India, en la historia de la India, en la sociedad india, gozaron de un lugar, de un respeto, de un cierto estatus, un poco ahí, digamos, fuera del sistema de castas, pero siendo parte de la sociedad y siendo aceptadas e integradas como esa figura de la sierva de Dios dentro de una tradición dancística religiosa. Hasta que llegan los ingleses y desde su visión puritana, religiosa, represiva y victoriana del siglo XVIII y XIX, no entienden el lugar de estas mujeres, el sentido de estas mujeres, no lo comprenden, se escandalizan, las asocian con prostitutas, con ser meras prostitutas, y las persiguen, sacan una serie de leyes por las que se prohíbe a las devadasis y las marginan y prácticamente desaparecen. Pero estas devadasis fueron las que preservaron cierto conocimiento de esta tradición dancística, sobre todo en algunas de estas escuelas ortodoxas que vimos al inicio. Y como digo, a partir de esta marginación, de esta persecución, pues casi prácticamente desaparece todo ese conocimiento. Al punto, algo muy similar a lo que ocurre con el yoga, ¿no? Ya sabemos también que en la historia del yoga y del hatha yoga, los hatha yogis también son perseguidos, también son marginados por los poderes coloniales, al punto de tener que sobrevivir como bufones ¿no?, de espectáculos callejeros, de charlatanes, etcétera, porque ya no ven cómo desaparecen, ¿no?, sus redes
y al ser perseguidos por la corona británica y marginados por la propia sociedad india que incorpora los valores morales de la colonia, ¿no? Adopta el discurso del amo, pues en este caso algo parecido, ¿no? Ocurre. O sea, casi desaparece esta tradición, así como casi desaparece el Hatha Yoga, al punto que después, cuando hay como este resurgir de todo, ¿no? Del nacionalismo indio, del espíritu independentista indio, que busca recuperar su propia cultura, sus tradiciones y todo eso, pues la danza casi desaparecida, algunas de estas escuelas, también va a ser rescatada y en gran parte reconstruida. Es decir, la danza clásica india contemporánea de hoy en día en gran parte es una reconstrucción moderna, exactamente igual que el yoga. Gran parte de lo que surge como yoga en el siglo XX, con estas grandes figuras como Krishnamacharya y Sivananda, o un poco antes Kubalayananda, Yogendra, ¿no? Esos padres del yoga moderno, en realidad es una reconstrucción moderna que sí toma algunos de los elementos antiguos que no se llegaron a perder del todo, pero que los enriquece, ¿no? Que los alimenta con aportaciones modernas. Entonces, en el caso de la danza ocurre lo mismo. La danza clásica india actual, hasta cierto punto, toma elementos de disciplinas modernas, tal vez, o si no en todo, o si no en la forma de las posturas de danza, de las estanakas, o de todo esto que en realidad está muy bien codificado en el Natya Shastra, sí en algunos procedimientos pedagógicos o formas de sistematizar la enseñanza, probablemente eso sí haya sido algo que ha tomado de lo que llega de Occidente en el siglo XIX y XX, y probablemente también haya tomado del propio yoga, ¿no? O de las artes marciales. Como digo, es muy difícil de saber, ¿no? De saber quién toma de quién, pero como sea, la danza clásica india actual pues ya ha evolucionado, se ha vuelto mucho más, se ha perfeccionado, se ha vuelto todavía más espectacular, con posturas más y más complejas o mejor ejecutadas, o que son muy similares a posturas de yoga, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, pues ya es muy, muy parecido a posturas de yoga. Donde probablemente también en sus propios calentamientos, ¿no? A lo mejor han adoptado calentamientos del yoga o hagan Surya Namaskar, no lo sé, ¿no? Es un tema que tampoco conozco tan bien, pero no me resultaría extraño que en las clases y en los calentamientos y en los entrenamientos de danza clásica india a día de hoy haya mucho que provenga del yoga también, ¿no? De la riqueza del yoga contemporáneo. Muy bien, pues aquí vamos a terminar el día de hoy y seguimos la próxima semana con artes marciales, ¿no? Todas las otras fuentes premodernas y fuentes modernas, y ahí ya nos pasamos a ver toda la influencia o la posible influencia de la gimnasia occidental, de la gimnasia sueca, la gimnasia escandinava y otras disciplinas físicas, el fisioculturismo, la cultura física en general, que llegan a la India a través de la colonia y que ayudan en esa reconstrucción moderna del yoga. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Saludos, bye. Saludos, Antonio. Adiós, Remedios. Bye. Muchas gracias.